Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEV. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y Cultura. Una maestra de la institución educativa José Antonio Aguilera del municipio de San Pedro hizo parte del grupo de docentes colombianos becados por el gobierno de la India para estudiar inglés en este país. 25 docentes de inglés fueron becados el año pasado por el gobierno de la India a través del programa Colombia Bilingüe del Ministerio de Educación Nacional. Una beca que reconoce el compromiso de los maestros del sector oficial por motivar y fortalecer en sus estudiantes el aprendizaje del inglés. Paola Andrea Osorio, docente de la institución educativa José Antonio Aguilera del municipio de San Pedro, hizo parte de este grupo de maestros. Los estudiantes, cuando yo iba a ingresar al salón de clases para darles la clase de inglés, pues yo notaba que ellos rechazaban el área. Decían, uy, ya viene la profe de inglés. Uy, qué pereza inglés. ¿Y eso para qué? Yo quise como romper ese paradigma utilizando estrategias, haciendo actividades, juegos, lúdicas, utilizando las herramientas TIC. Durante 6 semanas, estos docentes realizaron una inmersión en la India para mejorar sus niveles de inglés y fortalecer sus conocimientos en las metodologías de la enseñanza de este idioma. Aprendimos muchísimo. Tuvimos las 2 primeras semanas, fueron sobre profundización del idioma. Y las 4 siguientes semanas trabajamos mucho, además de profundización del idioma, actividades, estrategias, todo lo relacionado a la pedagogía del inglés. La diversidad cultural tanto de los maestros de diferentes países que participaron de esta experiencia como de los docentes de la India hicieron de este viaje un aprendizaje profesional y personal. Yo siento que a mí esa experiencia me enriqueció desde ese punto de vista. Primero que todo, tomar muchas ideas de mis compañeros. Segundo, lo que pude adoptar de mis docentes. Y tercero, en cómo hacer de los pocos recursos que tenemos algo muy productivo para el aprendizaje de una segunda lengua. Uno de los pilares del gobierno nacional para hacer de Colombia la más educada es el programa Colombia Bilingüe. Sin embargo, como pasa con el resto de programas, este no cuenta con recursos ni con los docentes necesarios. Llegar al bilingüismo ni en este gobierno ni en el que siga si no existen los recursos y los medios. Por ejemplo, aquí en esta sede no tengo textos, que los necesito porque pues realmente para este trabajo en esta área se requiere mucho texto, se requiere mucho material. Si hay carencia de docentes de inglés, carencia en los horarios para que los estudiantes aprendan inglés y carencia de materiales, pues llegar a una verdadera Colombia bilingüe nos falta mucho, nos falta mucho. Experiencias como estas son posibles si los docentes hacen de su práctica educativa un proceso organizado y sistematizado que dé cuenta del trabajo que realizan en sus aulas. Mi experiencia no es que sea muy distinta a la de ustedes acá en mis aulas de clase. Probablemente ustedes hasta hagan más cosas que yo, pero yo sí los invito a que registren, organicen en proyectos, organicen los resultados que ustedes obtienen a través de sus actividades y se pueden estar postulando y pueden estar haciendo uso de este tipo de becas que ofrece el gobierno a través de otros gobiernos. Estas becas se convierten en una oportunidad para fortalecer la práctica educativa de los maestros, que por ahora deben esperar que sean otros países los que financien su formación y capacitación. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEV. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Rupturas. Eso es lo que hemos hecho las mujeres a lo largo de la historia. Rupturas a un sistema patriarcal y capitalista que siempre nos ha querido sumisas.
Hace más de 60 años las mujeres no teníamos cédula de ciudadanía, no podíamos ejercer el derecho al voto y mucho menos acceder a cargos públicos. Hace más de 100 años nos impedían administrar nuestros propios bienes, estudiar en la universidad, elegir cómo vestirnos y tener un proyecto de vida distinto al matrimonial y familiar. Hoy tenemos ciertos derechos y libertades gracias a la lucha de miles de mujeres que se rebelaron contra el orden establecido. Nos ha tocado hacer esas rupturas y buscar un lugar en este planeta que corresponda pues a una mujer que tiene su propia voz, que tiene su propia autonomía, que tiene su libertad y que sabe dirigir su propia vida. Las rupturas las hemos hecho contra una sociedad patriarcal que ha impuesto una manera de pensar y de actuar en la vida. El patriarcado nos ha impuesto unas formas de ser mujer y unos roles que abiertamente favorecen al sistema capitalista. Ha colonizado nuestros cuerpos y negociado con ellos. Romper moldes ha sido otra de las grandes luchas que hemos dado las mujeres. Un modelo de ser mujer de 90, 60, 90, ¿le sirve a quién? Al mercado de los cosméticos, al mercado de la publicidad, de los vestidos, de las ropas. Es decir, esta sociedad capitalista es muy inteligente en atrapar esos roles para vender sus productos. La lucha que hemos dado las mujeres es histórica. Sin embargo, muchas de las conquistas ganadas se han quedado en el papel. Hoy, por ejemplo, las mujeres percibimos un 7,5% menos de salario que los hombres, a pesar de estar mejor preparadas y realizar el mismo trabajo. Porque a pesar de que, por ejemplo, en la ley se diga que nosotras no tenemos que ser discriminadas por razón de sexo en términos de los ingresos salariales, hoy está demostrado todavía que las mujeres percibimos menores salarios que los hombres a pesar de que ejerzamos las mismas profesiones. Entonces, todavía hay mucho camino que recorrer. La lucha de las mujeres no se ha limitado exclusivamente a la conquista de sus derechos. La defensa de la vida y el aporte a la construcción de la paz es otra de las grandes luchas que hemos dado contra un sistema capitalista de muerte y destrucción. Nuestro papel hoy en la construcción de paz, por ejemplo, es fundamental. ¿Quiénes han hecho la guerra? Digamos que en un 90% quienes han hecho la guerra han sido los poderes patriarcales que quieren perpetuar, por ejemplo, la venta de las armas. Eso no lo hacemos las mujeres, porque nosotras las mujeres nos movemos en la ética del cuidado. Las mujeres seguiremos haciendo rupturas contra un sistema patriarcal, machista y capitalista que nos quiere esclavas y sumisas. Seguiremos defendiendo nuestro derecho a ser libres y rebeldes. La tremenda está aquí, construyendo la lucha por justicia social. Si a raíz de una enfermedad o accidente de trabajo el docente no logra una calificación superior al 50% por pérdida de su capacidad laboral que le permitiría obtener una pensión de invalidez, tiene derecho a una indemnización. Si producto de una enfermedad laboral o de un accidente de trabajo, cuando se da la calificación, que esa calificación se da después de los 3 meses de incapacidad, y el maestro no obtiene más del 50% que le da derecho a una pensión, sino obtiene, por ejemplo, menos del 50%, el 40%, le da lugar a recibir una indemnización que puede llegar incluso, cuando es del 49%, a 24 salarios. Es decir, el maestro no lo retiran, pero lo indemnizan por esa situación. Y esa indemnización tiene que pagarle el Fondo Prestacional del Magisterio sin que el maestro esté obligado a retirarse del servicio, pero existiendo la obligación para el empleador de ubicarlo en un trabajo que acorde con su situación de salud. Queremos una educación de calidad.
Son las voces de más de 150 niños y jóvenes estudiantes de la institución educativa María Inmaculada, zona rural del municipio de Ulloa, norte del Valle, quienes se vieron obligados a tomarse la sede de la institución, exigiendo no solo el nombramiento de profesores para los grados 10 y 11, sino rechazando la fusión de grupos. Ubicar en una misma aula a alumnos de cuarto grado donde están los de tercero no tiene presentación y dice mucho la falta de calidad educativa, señalaron los padres de familia y estudiantes, mientras el gobierno departamental señala que instituciones educativas como las de Ulloa en el norte del Valle no se nombrarán profesores. Los estudiantes sostienen que en estas condiciones no se podrá garantizar una calidad en la educación del departamento, la cual ha sido seriamente cuestionada. El gobierno escolar es un escenario de formación para la democracia, donde directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y otros sectores de la comunidad participan y toman decisiones colectivas en torno a su institución educativa. El SUTED y la Secretaría de Derechos Humanos invitan a todos los maestros y maestras a que a través de la página www.sutedvalle.org diligencien la encuesta sobre la conformación del gobierno escolar en las diferentes instituciones educativas del Valle del Cauca. Tenemos compañeros y compañeras que fortalecer desde nuestra institución educativa la democracia escolar con los gobiernos escolares. Esa es la invitación. Esperamos tener respuesta de parte de ustedes en el menor tiempo posible para tener el reconocimiento y el mapeo de cuáles instituciones educativas ya tienen conformados los gobiernos escolares. Culpascon, un proyecto encaminado a la solución de conflictos, la sana convivencia y la paz, es liderado por estudiantes y docentes de la Institución Técnica Agropecuaria Horacio Gómez Gallo. Cultura, paz y convivencia desde nuestras raíces es el proyecto que lideran las maestras, maestros y estudiantes del Instituto Técnico Agropecuario Presbítero Horacio Gómez Gallo del corregimiento de Robles, municipio de Jamundí. Nosotros lo que trabajamos allí es la sana convivencia, al cual lo hacemos a través de potenciales comunicativo, afectivo, político, resolución creativa de conflictos. En los casos que hemos abordado se han llegado a feliz término y consideramos que a través del comité hemos logrado mejorar la convivencia escolar. Desde el año 2002, este proyecto avanza integrándose con todas las áreas por medio de talleres, abrazos y diálogos entre estudiantes y maestros que buscan lograr la sana convivencia y la paz al interior del plantel educativo y fuera de él. He podido ayudar y comprender a los demás en resolución de conflictos. Y ha sido la oportunidad de darme cuenta de mis valores, mis principios y principalmente de lo que puedo hacer más adelante. Más de 25 estudiantes hacen parte del grupo de jóvenes gestores de paz y convivencia de la institución educativa. Ellos reconocen que este ha sido un proceso positivo que no solo les ha ayudado en su formación académica, sino que también les ha servido a nivel personal. Gracias a eso muchos estudiantes han cambiado su actitud, han reflexionado, me incluyo yo soy, desde que estoy en la escuela traigo el proceso. Gracias al proceso he podido recapacitar, asentar cabeza y pues ya soy un estudiante, pues no he cambiado en mi totalidad porque aún tengo cosas malas, pero he tenido un cambio muy impresionante. Culpascon es un proyecto que también se extiende a la comunidad, entregando resultados positivos para la población. En los últimos 11 años en el corregimiento de Robles solo se ha presentado un homicidio. Esto gracias al trabajo liderado desde la escuela y que hoy también se trabaja desde los hogares. Desde las casas se fortalezca el trabajo que la institución educativa se viene haciendo en este proceso de paz. De que en las casas entendamos de que el trabajo no simplemente se le puede dejar a los docentes, de que la formación de nuestros hijos no depende únicamente del cuerpo docente en las instituciones educativas, de que entendamos de que la paz empieza en nuestros hogares. Ha sido muy bueno porque aquí ha habido niños muy conflictivos y debido a este programa son otras personas los niños, han cambiado muchísimo. Culpascon es un proyecto que lleva más de 15 años trabajando desde el deporte, las artes y el emprendimiento, demostrando que sí es posible hacer de la escuela un territorio de paz. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi
Educación y Cultura les presentamos el cuarto informe sobre la crisis del sistema pensional en el país, crisis que se agravaría de aprobarse la reforma que se impulsa desde el sector financiero y los fondos privados. Desde el año 1993 se han realizado una serie de reformas pensionales en el país que han beneficiado a los fondos privados. Por eso no es extraño que sea la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, la que insiste en la necesidad de una nueva reforma pensional que continúe generándoles billonarias ganancias. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras lleva varios años, lleva mucho tiempo insistiendo en que se debe hacer una reforma pensional, y esa reforma pensional no es para beneficiar efectivamente a los ciudadanos del país, sino que es una reforma pensional que tiene el propósito de garantizar con mayores ingresos, con mayor flujo de dinero el capital financiero, que es lo que representa esta institución. Una de las propuestas de la ANIF es que a partir del año 2019 todos los colombianos coticen en fondos privados, una propuesta con la que pretenden monopolizar el sistema de pensiones y seguir negociando con los ahorros de los trabajadores. Lo que se está buscando de manera abierta también es que quede un solo régimen de pensiones, que quede el régimen privado de pensiones y que ese régimen de solidaridad intergeneracional público desaparezca. En el fondo lo que están planteando es una operación financiera de mejores condiciones para sus inversiones en este campo. Es decir, que el ahorro principal que hay en Colombia hoy, que es el ahorro de los trabajadores, estos más de 200 billones de pesos, tengan condiciones mejores para ellos poder especular en distintos tipos de papeles, bursátiles, etcétera, y obtener ganancias o por lo menos el apalancamiento casi gratuito de sus propias actividades bursátiles, financieras y económicas. La ANIF pretende además que se aumente en 5 años la edad de pensión, es decir, que los hombres se pensionen a los 67 años y las mujeres a los 62, y que las semanas de cotización pasen de 1.300 a 1.600. Mientras más esclavos seamos del mundo laboral, más ganancias obtienen los fondos privados. Pero ya no solamente es la ANIF, también FEDesarrollo y también la OCDE, a donde Colombia quiere ingresar como uno de los países ricos. Desafortunadamente, esta intención de este gremio va a golpear directamente a los más pobres, a los más débiles del país y especialmente al sector de trabajadores. Las propuestas de reforma pensional de la ANIF no paran aquí. No solo pretenden que los colombianos trabajen más tiempo, sino que el porcentaje con el que se liquida la pensión sea menor. Por ejemplo, si un trabajador se pensiona con la base del salario mínimo, que está en 781.242 pesos, su pensión se liquida hoy no sobre el 100%, sino sobre el 65%, es decir, que recibe 507.807 pesos. La propuesta de la ANIF es reducir entre un 45 o 50% esta liquidación. De aprobarse esta reforma, este trabajador recibiría 429.683 pesos. El 80% de nuestros pensionados que tienen salario mínimo se verían abocados, o los nuevos pensionados, a que su pensión esté por debajo del salario mínimo legal vigente. No vivimos con un salario mínimo, mucho menos vamos a vivir con 200, 300, 400 mil pesos. La reforma pensional, tal como hoy se plantea en el país, ya fue aprobada en Chile y Argentina, una medida impuesta desde diferentes organismos multilaterales que buscan seguir fortaleciendo el gran capital en detrimento de los trabajadores. Esto es una orientación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, que está trazando las líneas gruesas para los países subdesarrollados, y no solamente la reforma pensional, sino reforma laboral y reforma tributaria. El gobierno es representante de los grandes medios financieros, de las multinacionales, más no del pueblo colombiano. Y obedeciendo a esos intereses, pues trazan las pautas para hacer inviable todo lo que conviene al pueblo y a los pensionados, y beneficioso para los grandes intereses internacionales y nacionales del capital financiero parasitario. Si bien es cierto que el sistema pensional colombiano necesita una reforma, esta debe garantizar que prime la solidaridad y no el negocio privado de los fondos. Una reforma que garantice que el derecho a una pensión y a una vejez digna sean una realidad.
Mientras las maestras y maestros tienen que buscar atención médica con especialistas en clínicas particulares, Cosmitet se niega a reintegrar el dinero que los docentes pagan de sus bolsillos. Los maestros del Valle del Cauca siguen denunciando los abusos a los que han sido sometidos por parte de Cosmitet y la fiduprevisora frente a la prestación y atención del servicio médico. La profesora María Vicky Angulo hace más de 3 años sufrió un accidente y en su momento el operador no le brindó la atención requerida y tampoco ha realizado el desembolso por los gastos asumidos por ella. A la fecha, el servicio Cosmitet ni la fiduprevisora ha pagado mis gastos ni tampoco mis medicamentos. Se han hecho miles de trámites por los cuales hemos sido engañados. Ya han pasado 3 años, gracias a Dios estoy viva. El 4 de marzo de 2015 empezaron los problemas para esta docente, quien permaneció hospitalizada por 3 días en urgencia sin recibir la atención requerida, ya que Cosmitet no contaba con una unidad de quemados. Por la gravedad de sus heridas, su familia tuvo que trasladarla a una clínica privada. Recibí quemaduras de 1º, 2º y 3er grado, por lo cual tuve que invertir en gastos de operación, cirugías. Estuve 12 veces en el quirófano. También he tenido que tener unos medicamentos especiales de mi médico tratante que me atiende de manera particular. La maestra denuncia que después de 3 años Cosmitet se niega a reintegrar el dinero que durante este tiempo ella ha tenido que asumir con especialistas en clínicas privadas. A la fecha, el servicio Cosmitet, en cabeza de la doctora Margarita Ortiz, me hizo llevar una serie de documentos para reintegrarme y reembolsarme el dinero, lo cual nuevamente sacaron un documento diciendo que ellos no habían autorizado ninguna compra de medicamentos ni de gastos médicos, y el doctor Fabio Largo, que hoy no hace parte del servicio de Cosmitet, tampoco reconoció la deuda, y a la fecha mis gastos costaron 30.560.000 y fuera de eso los medicamentos, las infiltraciones, todos los que me han tenido que hacer. Para esta maestra, Cosmitet no garantiza la atención médica de los docentes. Es una empresa que por años se ha lucrado con los recursos del Magisterio Vallecaucano, poniendo en riesgo la vida de los docentes y sus familias. Realmente Cosmitet es un servicio bastante precario, sí juega con la vida de los maestros. Yo estoy viva gracias a Dios y a mi familia y al sindicato que en ese momento pusieron dinero para poder sostener mi salud y poder seguir adelante con mis tratamientos. Cosmitet es una entidad que simplemente se remite a recibirnos, pero la verdad no nos ofrece la calidad ni el servicio que realmente merecemos. El SUTEP exige a la Procuraduría, la Superintendencia de Salud y la fiduprevisora que intervengan y tomen las acciones correspondientes. Hoy este operador tiene la obligación de cumplir con los términos de los nuevos contratos de salud y también estar al día con los reintegros del contrato anterior. Educación y cultura. Engaños, abusos y usura son las estrategias con las que el sector financiero, año tras año, ha obtenido billonarias utilidades. Mientras la economía del país en el 2017 apenas creció del 1.8%, los bancos alcanzaron rendimientos del 7.6%, es decir, que sus utilidades netas llegaron a los 115 billones de pesos, ganancias obtenidas a costa de los trabajadores colombianos, quienes se han visto obligados a pagar costos excesivos por las transacciones financieras. Es excesivo porque estamos viendo que por cuota de manejo cobran por usar los cajeros de la misma entidad, por el talonario, por las referencias bancarias, por todo cobran. Mientras el sector financiero se fortalece, el gobierno nacional cumple con las imposiciones del Banco Mundial que pretende bancarizar al 100% de la población adulta. Hoy más de 23 millones de colombianos cuentan con un producto financiero, personas a quienes les pagan intereses muy bajos por sus ahorros, mientras les cobran intereses altísimos por los préstamos que reciben de estas entidades. Altos costos financieros que cobran, los créditos de consumo, los créditos de tarjeta de crédito. Entonces vemos cómo el sector financiero de cada 100 pesos de ingresos que obtienen, el 25 pesos los obtienen por los servicios financieros. Las entidades financieras con mayores rendimientos al cierre del 2017 fueron Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, BBVA y el Citibank. Pese a sus billonarias ganancias, estos y otros bancos hoy promueven la tercerización laboral, someten a sus empleados a extensas jornadas de trabajo y vulneran su derecho a la libertad de asociación.
De cada 100 trabajadores, 22 están subcontratados. Entonces hay varias modalidades, están las empresas outsourcing, las empresas de temporales, están los corresponsales no bancarios. Entonces el sector financiero en estos momentos todas las operaciones, todos los servicios los están contratando con terceros. A pesar que la Superintendencia Financiera prohíbe que los bancos tengan líneas de crédito que les permita cobrar capital más intereses diarios, hay entidades financieras que lo vienen haciendo. Así lo denunció la presidenta de UNEP en Cali. Bancos como Bancompartir, Mía, Tuya, Procrédito, el W, Banco Mujer, Corte Financiera, ellos están prestándoles a los microempresarios. Nosotros los llamamos vulgarmente que son traficantes de microcrédito, porque hay como el W, que el W tiene una especie de gota a gota. A diario le están cobrando a los clientes. A través de la usura y del abuso de los trabajadores, el sector financiero sigue obteniendo billonarias utilidades. Mientras tanto, la legislación colombiana parece estar hecha a su medida. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del licenciado Carlos Paz, actual presidente de la organización sindical. Muy buenas tardes, docentes del Valle del Cauca, reciban cordial, fraterno saludo de parte de la Junta Directiva. La semana anterior tuvimos reuniones con los veedores departamentales de salud. Les dimos unos textos donde está la normatividad para los nuevos pliegos de salud que rigen desde la nueva licitación al magisterio colombiano y vallecaucano. Estos compañeros van a ayudar a multiplicar esta información y se les va a dar a cada uno esa cartilla para que ustedes, docentes, con sus beneficiarios, sepan a qué nos atenemos en este nuevo pliego de condiciones y en el servicio de salud que tenemos. La semana anterior estuvimos en Secretaría de Educación acompañando a varias instituciones educativas del Valle del Cauca en relación al tema de la asignación de docentes. Uno, docentes que están faltando en algunas instituciones educativas y dos, docentes que están dejando sin asignación académica por las relaciones técnicas. Allí hemos hablado con la Secretaría de Educación para que se tenga en cuenta los acuerdos realizados en el año anterior, en los artículos 42, 43 de los mismos y en la última negociación que tuvimos con la señora gobernadora para tener en cuenta la cantidad de estudiantes en las zonas rurales y en las instituciones de 5 niños en las aulas o en las instituciones educativas, teniendo en cuenta la lejanía, la ruralidad de las mismas, para que los docentes se mantengan ahí enseñando. La Junta Directiva del SUTEC, compañeros, toma la decisión de acompañar al doctor Gustavo Petro a la presidencia de la República. La organización sindical ve en este compañero, en este candidato alternativo, la única vía de cambiar este país, democratizándolo, llevando al país a una paz donde nosotros, los docentes, somos primordiales para hacer el cambio, pero también nosotros como docentes necesitamos el acompañamiento, esta junta directiva de ustedes, de sus familias, para poder llegar y que cambien las condiciones laborales, tanto de nosotros como magisterio, como de los demás trabajadores de nuestro país. Hasta aquí Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.